Hola, yo soy Eduardo Cerdán, soy el coordinador de la Escuela de Escritura de Literatura UNAM, un proyecto que opera entre otros programas el Diplomado en Escritura Creativa, y la conferencia que vamos a escuchar es parte de ese diplomado, de su cuarta emisión en específico, que ahora está en marcha y está a punto de acabar. Y bueno, también aprovecho para decir que la quinta generación, va a ingresar en enero de 2026, y la convocatoria para ser parte de ella se va a lanzar en septiembre de 2025, así que recomiendo que si les interesa estén pendientes de las redes sociales y del sitio web de Literatura UNAM. Bueno, pues vamos a escuchar entonces la conferencia de la literatura infantil y juvenil en México, que va a estar a cargo, por supuesto, de Francisco Hinojosa, que es un autor fundamental de la escritura para niños y jóvenes en nuestro país. Ha publicado muchísimos libros para este público, entre ellos su muy celebrado, leído y editado La peor señora del mundo. También ha escrito narrativa para adultos. Fue columnista del Cultural de la Razón, y una reunión de sus columnas se acaba de publicar bajo el título La Gota Negra en la editorial de la Universidad Veracruzana. Es uno de sus títulos más recientes de este año. Bueno, también ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Bellas Artes de Cuento, el Premio Letras de Sinaloa. Ha sido miembro también del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde hace varios años. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Francisco Hinojosa en la Escuela de Escritura, y bueno, en la moderación de comentarios y preguntas va a estar también Ofelia Ladrón de Guevara, que trabaja conmigo en la producción de este programa. Muchas gracias, Francisco. Te escuchamos. Bueno, pues les agradezco que estén aquí conmigo y con esta pospuesta charla acerca de la literatura infantil y juvenil. Lo primero que me gustaría sería tratar de distinguir lo que lo que son los libros para niños y lo que es la literatura infantil. Parecería que nos estamos enfrentando a lo mismo, pero gracias a experiencia que he tenido así a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que no, los libros para niños y eh, la literatura infantil son cosas bastante distintas. Un libro para niños puede ser desde un libro para colorear o esos libros tontos que dicen así: Lalo le lava la bota a Lola y Lola le lava la bota a Lalo. Y son pequeños y son para aprender a manipular estos libritos, a entender así algo del sonido, pero en realidad no hay detrás de eso nada de literatura. La literatura empezaría más bien, no siempre con los cuentos de tradición popular, sí casi siempre con los cuentos de hadas, y de ahí nos seguimos a la literatura contemporánea que se ha enriquecido mucho pues desde mediados del siglo pasado hasta lo que llevamos de esto. De este, sí se ha enriquecido y ha pasado a dejar de ser como un patito feo, que así lo siguen viendo la gran cantidad de escritores de literatura para niños. No, perdón, así lo siguen viendo los escritores de literatura, que piensan que la literatura para niños es un género bastante menor y nos relegan a, a una literatura inferior. Y creo que no es así. Quiero leerles, compartirles un fragmentito de un libro llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de un autor llamado Bruno Bettelheim. Ah, ya se me fue. No, ya está. Este, Les voy a compartir nada más un pedacito para, para entrar en una sincronía acerca de lo que quiero referirme con esto.
les recomiendo mucho que si pueden conseguirlo, se consigue, y si no, está en PDF, búsquenlo en internet, psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim. Él es alemán, se fue a radicar a Chicago, ahí fundó una asociación, una escuela para ayudar a niños con diversos problemas, y el instrumento que más utilizó para solucionar los problemas de todos estos niños y niñas fue la literatura, especialmente los cuentos de hadas. Dice, si deseamos vivir no un momento a momento, sino siendo realmente conscientes de nuestra existencia, nuestra necesidad más urgente y difícil es la de encontrar un significado a nuestras vidas. Como ya se sabe, mucha gente ha perdido el deseo de vivir y ha dejado de esforzarse, porque este sentido ha huido de ellos. La comprensión del sentido de la vida no se adquiere repentinamente a una edad determinada, ni cuando uno ha llegado a la madurez cronológica, sino que, por el contrario, obtener una comprensión cierta de lo que es o lo que debe ser el sentido de la vida significa haber alcanzado la madurez psicológica. Este logro es el resultado final de un largo desarrollo. En cada etapa buscamos y hemos de ser capaces de encontrar un poco de significado congruente con el que ya se ha desarrollado en nuestras mentes. Bien, nada más les leí este pequeño párrafo, pero es realmente muy, muy intenso y de una gran profundidad. Y aquí nos está planteando el, el verdadero significado de la filosofía. ¿Qué significa la filosofía? La filosofía y los filósofos lo que han buscado es encontrarle un significado y un sentido a la vida. Recuerdo a un querido amigo, Juan Villoro, que platicaba algún día, tenía una conversación con Fernando Savater, filósofo español, y le decía que cuando él era joven, niño, pues se preguntaban entre todos entre sus compañeros, ¿y tu papá qué hace? ¿Y tu mamá qué hace? Ah, pues es doctor, ¿no? Es ingeniera, es arquitecto. Vaya, daban así como un pormenor, es maestra, maestro, pormenor. ¿Y tú qué haces? Y él no sabía qué es lo que hacía su papá. Hasta que le preguntó y le dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Dice, yo me dedico a buscarle sentido a la vida. Él era uno de los grandes filósofos que ha tenido México. eh, y ya le preguntaban a Juan, oye, ¿y tu papá qué hace? Le busca sentido a la vida. Vaya, era una frase, pues, que parecería de chiste, pero pues sí lo era. Entonces él dice que él nunca había recibido a niños con problemas, con graves problemas, especialmente ya cuando estaba en Chicago, si esos niños hubieran leído cuentos de hadas. Dice que en los cuentos de hadas están representados todos los grandes problemas de la humanidad. La rivalidad fraterna, el abandono, acuérdense, no sé, de Hansel y Gretel, de Pulgarcito, la muerte, la venganza, todos esos grandes temas están presentes allí en la literatura infantil y especialmente en la literatura de cuentos de hadas. Y en todos hay una solución casi siempre feliz. Hay algunos que no lo son. No sé, recuerdo La niña de los cerillos de Andersen, que tiene un final desolador y tristísimo. La Caperucita
de Perrault, no de los hermanos Grimm. La de Perrault sí termina con que llega el lobo, se come a la Caperucita, a la abuela, se come a la Caperucita y tan tan. Luego viene una, una especie de moraleja que incluye en verso Perrault, que, que dice así, cuidado en la calle, afuera de tu casa, hay gente peligrosa que se hace pasar por buena, que engaña. Y es una advertencia pues, muy fuerte que bien podría tener sentido hoy en día. En el caso de los hermanos Grimm, ya no, ya cambia. Si bien es cierto que aparecen tres mujeres, aparece la madre, aparece Caperucita y aparece la abuela. Y el mundo masculino está representado por el hombre y por el lobo. El lobo representa la maldad en este caso, ¿no? Ya con los hermanos Grimm se unen los leñadores y, y representan también ese otro lado del mundo. Y se los cuento porque en la actualidad estoy escribiendo mi octava Caperucita Roja. Ya he escrito 7 Caperucitas Rojas. Dos de ellas son una reescritura del cuento de hadas, especialmente de los hermanos Grimm, no el de Perrault. Y los otros son variaciones, incluso dos de ellos son para adultos. Y ahora lo que estoy escribiendo, y que además yo tenía un compromiso de escribir otra cosa, una novela para adultos, pero me llegó esta cosa, esta idea, y bueno, la Caperucita entró a mi cabeza y ya no pude sacármela y estoy escribiendo otra Caperucita más. Charles Dickens decía que si él hubiera conocido a la Caperucita y se hubiera casado con ella, hubiera sido el hombre más feliz del mundo. No era un pederasta, por supuesto que no, pero lo que quería decir con esto, Charles Dickens, es que lo que más le enseñó en la vida, lo que le enseñó, lo que mejor supo hacer, que fue la escritura, fueron los cuentos de hadas. Y claro, resume en la Caperucita Roja todos los cuentos de hadas y, y se queda con ellos así. Eh, Hay compilaciones que se han hecho de la Caperucita, de Cenicienta. La Cenicienta empieza con la versión más antigua, es China, del siglo 7 u 8, no recuerdo si 7 u 8. Este, y es algo muy jalado, porque además sí existe un padre que se queda viudo, existe una madrastra, el padre le deja en herencia a la niña un pez, un pez que de pronto con el paso del tiempo crece hasta que tiene una longitud de 8 metros. Parece un cuento chino, por supuesto. Y, y, y crece eso y lo tiene y la aconseja, pero bueno, son versiones así como muy antiguas. Y finalmente los cuentos de hadas nos, nos permiten a nosotros encontrarnos con los demás. Finalmente, los cuentos de hadas están presentes casi en todas las civilizaciones, así como muchos cuentos de tradición popular. Por ejemplo, hay uno que cuenta así la historia de un soldado que va de regreso de la guerra, ha luchado en la guerra y va a su casa, tiene que caminar, obviamente esto es muy, muy antiguo, tiene que caminar y en ese lapso en lo que llega a su casa, se topa con una choza y toca la puerta, le abre una viejita y, y él le dice, oiga señora, he caminado durante largas horas, tengo sed, tengo hambre, ¿no me podría usted ayudar a saciar esa sed y esa hambre que tengo? Y la señora, que era muy avara, le dijo, pues no,
joven, ni siquiera yo he comido. Así es que quisiera poderlo ayudar, pero ni yo he comido. Bueno, le dio un vaso de agua, la comida no, le dio un vaso de agua. Y antes de salir, el soldado se encontró al pie de la puerta una hacha sin mango. Y entonces le digo, señora, si usted no ha comido y yo no he comido, ¿por qué no hacemos una sopa de hacha? ¿Una sopa de hacha? ¿Qué es eso? Présteme una olla. Agarra la olla, lava bien el hacha sin mango, la echa a la olla, le pone agua, la pone a hervir y al ratito ya la prueba, le da una cucharada y, y dice, está muy buena esta sopa de hacha. Qué lástima que no tengamos sal, porque la sal sí le caería muy bien esto. Ay, sal, dígame usted, voy, fue a la alacena, saca un poco de sal, se le echó, la volvió a probar, dijo, no, está muy bien, qué lástima que no tengamos arroz, porque el arroz le caería muy bien. Arroz, ha dicho usted, déjeme, va a la alacena, va por el arroz, se lo echa y cuando el arroz revienta, la, el soldado vuelve a probar la sopa y dice, está estupenda. Deme dos platos, sirve dos platos. Ah, no, le pide también mantequilla. Y la mantequilla también la tiene. Ya sirve los dos platos. Y la señora, la viejita, dice, nunca pensé que con una simple hacha se pudiera hacer un caldo tan rico. Esto quizá les suene a ustedes de otra manera, no como la sopa de hacha, sino como el caldo de piedra. Este caldo de piedra tiene que ver con la tradición española. El que yo tomé para hacer una versión, he hecho diversas antologías para libros de texto de primaria, preescolar, primaria, secundaria, y en alguno de ellos usé este cuento, yo lo tenía ahí, y usé esta versión que es la versión rusa. En la tradición rusa es un caldo de hacha, en la tradición española es un caldo de piedra. Y alguna vez escuché a un español también contar esta historia con otro elemento, que ya no recuerdo cuál era. Pero esto, ¿qué es lo que significa? Lo que nos quiere decir también es que estos cuentos de tradición popular pueden viajar de una tradición a otra y sin cambiar grandemente su significado. Porque además todos somos dueños de esas historias de tradición popular. Estos cuentos se contaban normalmente al calor del fuego, de un fuego organizado después de las labores de caza y recolección. Se juntaban los, la, la comunidad y normalmente el más viejo de todos contaba un cuento, aquí cuento entre comillas, una anécdota, una historia, algo inventado, normalmente inventado, y que quizá podría tener que ver con hechos de la vida cotidiana, ¿no? Como les decía, después de las labores de caza y recolección, podría este hombre haber dicho que se encontró con un mamut gigantesco y que le lanzó la lanza y que tuvo una pelea este, tremenda con ese inmenso animal y salió victorioso al fin. Bueno, eh, les digo esto porque que este tipo de cuentos, vamos llamándoles de esa manera, cuentos de tradición popular, nos unen, no nada más así de un pueblo a otro, así como les dije de los rusos y los españoles y otros más. En el caso de México yo inventé otra manera de hacerlo, pero también hacen comunidad. Al calor de este fuego se ven se ve toda la comunidad del más viejo al más joven. Nos unen a través de los pueblos, nos unen a través de la historia, porque este cuento que les conté yo ahora se contaba hace algunos siglos.
y nos puede gustar o no gustar, de la misma manera que les gustaba o no a personas que no sabían nada, ya no digamos de internet, ¿no? De la luz eléctrica, de un automóvil, de nada por el estilo, de una bala, nada. Y podían disfrutarlo de la misma manera. Somos, de alguna manera, iguales a esas personas que vivieron hace muchos siglos. Y no nada más esto, nos unen a través de las generaciones, digo, de las tradiciones, del tiempo, pero también de las generaciones. Estaban presentes en esos cuentos, que normalmente solía serlo el mayor de todos, y estaban también los más pequeños. Entonces nos une también a través de las generaciones. El abuelo, los padres, las madres, los hijos, los nietos, están presentes en este mundo. Entonces, bueno, es algo que nos une a todos, los cuentos de tradición popular, y los podemos estar viendo. Hizo una recopilación en México, eh, Fabio Morábito, en el Fondo de Cultura Económica, que les recomiendo mucho. Es una recopilación muy exhaustiva de cuentos de tradición popular, y que eso podemos ver cómo hay mucho, tanto en los cuentos de hadas como en los cuentos de tradición popular, hay mucho de los cuentos que hoy en día leemos. ¿Qué es Harry Potter? Es un ceniciento, de alguna manera es un ceniciento que tiene que vivir así en el tapanco, bajo las escaleras, más bien. Este, no tiene madrastra, pero tiene unos tiastros y un primastro, como se pueda decir, que le hacen la vida imposible y que lo relegan a él o lo sacuden, pero él tiene también sus mañas. Y si le buscamos un poco a mucha de la literatura actual, vamos a encontrar detrás de ellos los cuentos de hadas. Bueno, yo sentí, aquí me dijeron que diera así como una charla extensa acerca de este mundo de la literatura infantil, pero creí entender también que quienes están inscritos e inscritas en este programa, y que además no solamente pertenece a México, sino a algunos otros países de América Latina, les interesa la escritura. Y si bien el panorama es amplio, hay quien le gusta escribir o quien ha tomado estos cursos porque les gusta la novela, el cuento, la dramaturgia, hay quien puede hacer libros para niños. ¿Cuáles son las fuentes de las que surge la, la literatura infantil? Yo creo ver tres maneras en las que estas ideas pueden fluir, y son el germen, son el inicio de un cuento, una novela para niños y jóvenes. Yo a veces digo que lo que yo escribo es para niños de 5 a 99 años. Y ahora ya le subí a 101 porque una querida amiga uruguaya, Ida Vital, le cumplió 101 años. Entonces digo de 5 años a 101 años. Eh, ¿Cuáles son esas maneras? Pueden hacer, digamos, de una idea, una sola idea. Y así conozco cuentos que han surgido, por ejemplo, de la idea de las migraciones forzadas, por poner un ejemplo, ¿no? Es un tema muy candente, muy actual. Estas migraciones de personas que huyen de la violencia, de la pobreza, y que ha sucedido mucho en el caso de México, desde Centroamérica, y no nada más desde Centroamérica, también de otros países, y que viajaron durante mucho tiempo hacia las puertas de los Estados Unidos a tocar la puerta y pedir asilo, algo que ya les fue negado. Ya ahora más bien la expulsión es terrible, inhumana, totalmente inhumana.
y y digamos, se puede escribir. Hay varios relatos que tienen que ver con estas migraciones forzadas de distintas maneras. Entonces, digamos, podría ser una simple idea, ¿no? Las migraciones forzadas. O visto desde otro, Ana Romero escribió otro, que no tiene que ver con la migración, pero también tiene que ver con un problema que atañe a muchos de quienes participaron en estas migraciones, que es el padre o la madre que deciden emigrar a los Estados Unidos, especialmente, para buscar mejores oportunidades, para tener un ingreso mayor y mandar unas remesas al país que pueda mantener a su familia en pie y con las atenciones al menos necesarias. Entonces, bueno, esta es una manera, las ideas. Otra es un argumento. Nos puede venir a la cabeza un argumento que, pues, sin más ni menos, es lo que estoy escribiendo ahora. A mí me vino el argumento, ya nada más lo estoy desarrollando, pero el argumento me vino completo a la cabeza y lo estoy desarrollando. Y una tercera manera que para mí es muy común en lo que escribo, es la construcción de personajes y situaciones en las que están inscritos esos personajes para, aunque no tengamos idea de hacia dónde vamos, pero ya tenemos el personaje y con ellos nos vamos adelantando. A mí hay veces que sí me ha costado un trabajo hacerlo. Yo tenía mis personajes de una novela que se llama De Domingo a Lunes y tuve que terminarla 4 o 5 veces. Es una novela que me tardé 14 años en escribirla, porque siempre me iba para atrás, decía, no me gusta, no me gusta, y es volver a empezar, aunque con la construcción de esos personajes, de esa situación inicial, muy, que sí me atañían y sí me satisfacían. Y, y finalmente lo completé. Hay otra novela que escribí más bien para jóvenes y también tardé más de 7 años en escribirla, porque yo ya tenía al personaje, que era una niña de 15 años y medio, niña joven de 15 años y medio, que vive con una familia disfuncional y que decide salir de casa y enfrentarse a la vida. Se llama Con los ojos abiertos porque para enfrentarse a esa vida sola a los 15 años y medio necesita tener los ojos abiertos, pero finalmente tiene un amorío y una pareja de alguien que es insomne. También los ojos abiertos se refiere a eso. Y estuve mucho tiempo dándole vueltas a eso, hasta que finalmente, después de 7 años, lo hice. Hay otra tercera que yo ya tenía también muy bien delineada, porque surgió ciertamente de una idea, pero se construyó en una construcción de personajes y que es una especie de Harry Potter porno. Esto es para adultos, por supuesto. Eh, y me costó trabajo porque yo decía, Esto yo lo publiqué ya hace muchos años. Se llama Emma, la novela. Y yo decía, ¿cómo yo, que soy un escritor identificado normalmente con la escritura de libros para niños y jóvenes, me voy a meter con el icono de la literatura infantil más grande que ha existido en los últimos años, que es Harry Potter? Entonces me costó mucho trabajo, entonces lo terminé, iba para atrás, lo borraba, hasta que finalmente me llegaron otras visitas, digamos, ya no nada más la señora Rowling, sino Kafka, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, Gertrude Stein, una cantidad de autores que son de mis autores consentidos, muy leídos, y entonces empecé ya a mezclar todo eso, lo metí en una especie de licuadora y empezó a salir esa novela. Bueno, eso es en lo que se refiere a la escritura. También cuando daba algunos talleres de literatura infantil, que yo los aceptaba en realidad porque
pues necesitaba dinero para vivir y tengo familia y todo eso, pero en realidad, como decía Groucho Marx, decía, yo nunca iría a un club en el que aceptaran un socio como yo. Yo diría lo mismo, yo nunca estaría en un grupo de escritura que fuera guiado por alguien como yo. No soy bueno para eso, tengo otras aptitudes, pero no la de ser maestro. Nunca me ha gustado la docencia, nunca me ha gustado enfrentarme a alumnos, pero lo he hecho. Y de ese entonces, en que sí lo hacía con alguna frecuencia, sí tengo algunas cuantas cosas que sí seguiría recomendando, porque además me lo preguntan, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un escritor o una escritora? Y me lo dicen normalmente niñas y niños o padres y padres que me dicen, ¿cómo le hago para que, o maestras y maestros, para que me digan, ¿cómo le hago que mis alumnos o hijos, hijas se transformen en escritores? La primera receta es la que es más elemental y la sigo diciendo y sigo creyendo en ella como el patrón que puede convertir a alguien en escritor. Y no nada más para niños, en un escritor. Es ser lector. Ser lector es indispensable. Yo no conozco a ningún escritor de relevancia que no sea un gran lector. Yo empecé a leer a los 16 años. No venía de una familia muy letrada, sí con ciertas capacidades políticas, que eso no lo convierten a uno en lector. Sí ha habido políticos ilustrados, pero por lo general no hay nada de eso muy a menudo, ¿no? En México sí hemos tenido una gran cantidad de presidentes. Bueno, ahorita el que está en Estados Unidos, yo creo que no ha leído ni siquiera la Caperucita en su vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo les decía, yo empecé a leer a los 16 años, pero antes de eso sí era lector, pero era lector de cómics, de historietas, que en México tenían un auge muy especial. Había historietas, como una que se llamaba El Libro Vaquero, cuyo tiraje llegaba a ser de 1 millón de ejemplares semanales. Semanales, algo que, bueno, que ahorita lo vemos y parece escandaloso, pero sí eran tirajes muy, muy altos, se leía mucho, pues se leía mucho en eso, en las imágenes y algo de escritura. Y yo gastaba todo mi dinero en comprar en los puestos de periódicos esas historietas. Y a los 16 años empecé a leer. Mi primer libro fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y fue por una casualidad, a mi hermano lo premiaron en su escuela con un concurso de oratoria y como premio le dieron una medalla y le dieron ese tomo grandotote con pastas duras llamado Crimen y Castigo. Y un día, sin mucho que hacer, pues empecé a leer la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, y yo de pronto ya estaba atrapado en esas redes de papel y empecé a leerlo. Iba a la preparatoria, regresaba, comía, no hacía la tarea, me dedicaba a leer y a leer y a leer, hasta que llegó ese momento terrible que quizá quienes han sido lectores de estas grandes novelas que nos cautivan, muchas del siglo XIX, pero también hay muchísimas en la actualidad, eh, que terminan con 3 letras terribles, que son fin. Y yo que estaba viviendo en San Petersburgo, de la mano de un joven llamado Raskolnikov, al que una vieja usurera le hacía la vida imposible, y él termina matándola con un hacha, le da en la cabeza, y uno de la mano del estudiante dice, sí, se lo merece, dale otro, ¿no? Uno está viviendo una vida eh, junto con esos personajes. Y cuando aparecen esas 3 letras, fin,
de alguna manera hay una especie de muerte en nosotros. Estábamos viviendo una vida que no nos pertenecía y, y esa vida pues se nos acaba de pronto, muy, muy rápido, de un sopetón. Entonces, este es algo que creo que llega a ser, que nos puede hacer muy vulnerables. Yo de ahí me seguí, además, no había muchos libros en mi casa, pero así ya me dio al año, me dio una enfermedad, nada grave, una hepatitis, ya no recuerdo, en ese entonces no estaban clasificadas las hepatitis, pero el médico lo único que me dijo, reposo durante 2 meses. Y acaban de abrir en México una librería que hoy es una de las librerías más fuertes de México, llamada Gandhi, y mis padres me surtían de libros. Y yo me convertí en un lector de tiempo completo. Esos 2 meses fueron muy disfrutables para mí porque me dediqué a leer y en cuanto me levanté, todos mis ahorros fueron invertidos en comprar libros en, en esta librería llamada Gandhi. Entonces, bueno, me convertí en lector y al poco tiempo, en esa misma librería, vi a unos jóvenes, quizá un poco mayores que yo, eh, y que además de conversar acerca de libros, también escribían y se leían ellos mismos, se leían lo que acaban de escribir. Y yo les pregunté, ¿y a quién le pidieron permiso de escribir? ¿No? Como que me dijeron, no, no, no hay que pedirle permiso a nadie, es cuestión de aventarse y hacerlo. Y pues eso fue lo que hice, no hay que pedirle permiso a nadie y no me gustaba a mí exhibirme en público, o sea, no estar en la cafetería de una librería escribiendo y comentarlo con alguien más. No, yo lo hice en solitario. Lo que más leí en ese entonces era poesía, entonces me dediqué a escribir poesía. Escribí una cantidad bastante alta de páginas. Además era muy obsesivo y cuando una página no me salía bien, prefería arrancarla y volverla a escribir. Máquina mecánica, por supuesto. Ya la edad que tengo no me daba. Para entonces no existían las computadoras. Este, y cuando publiqué mi obra completa de poesía, no alcanzó a tener lomo. Tuvo que ser una edición engrapada. Eh, pero de todas maneras, yo empecé ahí con esta escritura de poesía, pero estos poemas cada vez se volvían más narrativos. Y hasta que al final yo ya veía que había en esos poemas un cuento. Y finalmente me decidí a escribir un cuento. Lo hice, lo compartí con algunos amigos. Yo, a mí me había gustado mucho, había festejado mucho cómo hacerlo. Ellos me lo repitieron también. Y entonces empecé a escribir cuento. Y en eso se convirtió así, digamos, la primera etapa de mi vida. Cambié de vocación, yo quería hacer otra cosa en mi vida, quería ser médico, pero por distintas razones cronológicas, digamos, no se emparentaba la salida de la preparatoria con los cursos que yo quería tomar. Entonces, dediqué unos meses, dije, mientras tanto, a estudiar una carrera que tuviera que ver con los libros. Entonces, estudié lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente, transcurrido el plazo que yo me había puesto, me quedé clavado y terminé la carrera completa. Y la terminé porque yo lo que quería, más que nada, no era dedicarme a lo que se dedicaban ahí todos ellos, al magisterio, cosa como les dije, a mí no se me daba, o a la investigación. Y la investigación era terrible en ese entonces. Había investigadores que se ponían a escribir libros enormes que decían la, la frecuencia del color amarillo en Rayuela de Cortázar. Bueno, a mí eso me parecía una aberración absoluta, ¿no? Yo lo que quería era tener una guía ordenada de lecturas, una bibliografía ordenada, y eso es lo que obtuve. Obtuve de mis maestros eso y una congruencia. Pero estando en la carrera, me, me
algunos editores, bueno, empecé a escribir reseñas de libros en revistas y periódicos, y algunos editores se fijaron en mí y me dijeron, oye, te tenemos un trabajo. Ese trabajo consiste en hacer versiones de mitos de la creación prehispánicos y de leyendas de espantos de la época de la colonia, como para niños de 10 a 12 años. Me pagaban bien y yo decía, si quiero ser escritor, bueno, pues cualquiera que sea la puerta de entrada es buena, es bienvenida. Y me dediqué a escribir esos libros, se publicaron, uno, el de las leyendas, lo acabo de reeditar, eran 4 leyendas, ahora lo aumenté, son 11. Me acaban de escribir hace una semana de la Biblioteca del Congreso en Washington para decirme que quieren tomar una parte de esas leyendas para publicarlo en una selección más amplia de textos de diversos países. Y esto fue publicado a principios de los 81, 82. Esto todavía sigue teniendo una vida a pesar del tiempo transcurrido. Les fue también a estos editores que publicaron los libros, algunos se tradujeron, otros lo ilustraron, grandes artistas de México, y, y bueno, se publicaron, y les fue tan bien económicamente a estos autores, a estos editores. En ese entonces no existía literatura para niños en México, era realmente casi nada, eh, que decidieron hacer una nueva colección de libros para niños, 6 títulos con 6 autores distintos, pero como no había escritores dedicados a la literatura infantil en México, pues conmigo ya habían tenido la experiencia de estas versiones, no es una escritura original, sino versiones de leyendas de espantos y de mitos de la creación, y me invitaron a mí y escogieron de la otra literatura, digamos, de los que escriben cuento, novela y todo eso, a quienes conocían y a quienes más se les antojaba, para hacer 6 libros de cuentos escritos para niños, niñas de 10, 12 años, y con la condición, era así cierta cantidad de páginas, y cada uno de los libros tenía que estar situado, ubicado en una etapa de la historia de México: la conquista, la colonia, la revolución, etcétera. Como ya habían tenido esta experiencia conmigo, me invitaron y yo elegí la primera mitad del siglo XX. Y me puse a investigar hasta que di con una etapa que me interesaba mucho, que eran los años 40 en la Ciudad de México, una etapa marcada por muchas huelgas de trabajadores que, que, que los ponían así al borde de una situación muy difícil, porque no era nada más estar en huelga, sino era no tener ingresos. Y para ese entonces lo que había era una ayuda que prestaban los niños, aquí más niños, no niñas, a las familias, y se prestaban para ser voceros. Ya después de muchos años de haber escrito esto, que fue publicado en el 84, en el 82, 82. Me encontré recientemente una fotografía de estos niños voceadores porque están vendiendo eh, periódicos en el centro de la Ciudad de México, y con lo que venden pues ayudan al ingreso familiar y a la economía familiar. Y el libro se llamó A Golpe de Calcetín, fue el primer cuento que escribí, digamos, original, que salió de ciertas investigaciones, pero también de un impulso por escribir para ese público, que yo seguía escribiendo otras cosas. Eh,
Después tuve oportunidad de confrontar ese cuento con niñas y niños de un estado en el que yo trabajaba, que era Tabasco, un estado al sureste de México. Y en cuanto vi yo las caras de felicidad y de disfrute de estas niñas y niños que habían sido seleccionados como los alumnos más destacados de su edad, y al ver las caras de disfrute que tenían ellos al escuchar este cuento, y cuando escuché sus preguntas, bueno, me quedé, yo dije, yo necesito seguir haciendo esto. Veo que tengo la capacidad, la oportunidad de hacerlo, pues lo tengo que hacer. El libro se llama A Golpe de Calcetín. Alguna vez una maestra de Buenos Aires, porque el libro fue comprado por, no sé si es municipio, departamento de Buenos Aires, lo compró para regalarlo, para darlo gratuitamente a niños de más o menos 13 años que entraban a la secundaria. eh, y la bibliotecaria encargada de una escuela le escribió a la Academia de la Lengua Mexicana, le dijo, oiga, oigan, disculpe que pero quiero saber qué significa golpe de calcetín. Y yo creo que los de la Academia Mexicana de la Lengua no tenían ni la menor idea de lo que significaba eso. Además, me he dedicado mucho a criticar a la Academia de la Lengua y lo seguiré haciendo, por cierto. Este, como no supieron qué responderle, me lo pasaron a mí. Me escribieron, oye, Francisco, nos preguntó esto una maestra, una bibliotecaria de Buenos Aires, ¿le podrías responder? Yo dije, sí, por supuesto que le respondí, ¿no? A golpe de calcetín significa que un niño, después de tanto estar vendiendo periódicos, recorre las calles del centro de la Ciudad de México y de tanto caminar, pues se desgasta la suela y es una metáfora, queda el calcetín allí a flor de piel, digamos. Y le dije a la maestra, oiga, casualmente voy a ir a Buenos Aires en 2 o 3 semanas, no recuerdo. Si quiere, paso a verla con sus alumnos. Y por supuesto, me dijo de inmediato que sí. Fui, y una historia que tiene que ver pues, con la Ciudad de México, con la historia de la Ciudad de México, con los años 40, muy específicamente de la historia de México, y que si bien no están totalmente enterados niños mexicanos de eso, pero bueno, tienen algo de conocimiento de la historia. Este, Vi que esos niños bonaerenses, pues les interesaba, les gustaba eso. Entonces dije, bueno, ¿cómo puede viajar una historia de un lado al otro? No siempre sucede, no siempre sucede. Por ejemplo, hay un caso, el de un libro escrito por una autora española llamada Elvira Lindo, de un libro llamado Manolito Gafotas, que en realidad no es un libro, son creo que 7 u 8 libros de una saga, así como Harry Potter, pero bueno, aquí no tienen una continuidad, son distintas aventuras de este niño Manolito Gafotas, que es un niño realmente muy simpático, gafotas porque tiene sus anteojos, allá sí se dicen gafas en España, y lo que tiene más que nada es un lenguaje muy florido, un lenguaje de, de un barrio, Carabanchel de Madrid, y que, y que, bueno, hace reír. El libro se vendió por millones de ejemplares, tanto digo, y lo compraban tanto niños como adultos. Entonces, vaya, sí fue un fenómeno. ¿Cuántos libros de Manuelito Gafotas, que se vendió por millones en España, se consumieron en Argentina, en Chile, en Colombia, en 2, 3, 4, 5, 10? No se vendió. ¿Por qué? Porque ciertamente, si bien puede ser universal, la literatura infantil, como decía al principio, los cuentos de hadas, los cuentos de tradición popular, pueden llegar a ser universales.
cambiamos un poquitito una cosa o la otra, pero aquí no hay nada que cambiarle. Había que cambiar totalmente el cuento o las novelas. Este, entonces, no viajan tan fácilmente. Algo que nos une a quienes escribimos en español es la lengua, pero algo que también nos separa es la lengua. Recuerdo un autor antologador español de apellido Almodóvar, como el cineasta, que, que hizo una compilación de leyenda de tradición popular, leía cuento de tradición popular de España, y ahí entre ellos estaba la sopa de piedra, de las que platiqué al principio. Y después, bueno, me dedicó el libro muy emocionado, le dije yo a qué me dedicaba, dijo algún día tendríamos que habernos encontrado y no sé qué tanto, y después me comentó, y estoy haciendo una versión hispanoamericana de este libro. Llegué al hotel y tiré el libro a la basura. Dije, ¿cómo piensa alguien que puede existir el español de la madre España y un español común a todos los países hispanoamericanos? Ni siquiera, vaya, en México se puede distinguir muy fácilmente un español hablado en el norte, del sur, en el este, en el oeste, en el centro, y hay muchas variaciones. Y eso cada quien que sea del país en el que está, lo podrá comprobar por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es así en términos generales. Después, como ya había escrito ese primer libro a golpe de calcetín, decidí que esa iba a ser una vocación a la que no podía yo negarme ni ocultarla. Y el Fondo de Cultura Económica, editorial para el cual yo trabajaba como corrector de estilo, como dictaminador de textos que llegaban, hacía diversas labores, una revista que se hacía en el Fondo de Cultura que se llamaba La Gaceta, este, y era yo feliz en eso, ¿no? Pero de pronto el entonces director del Fondo de Cultura dijo, tenemos ganado una gran parte de lectores, especialmente en toda Hispanoamérica, Iberoamérica, porque voy a incluir a Brasil también, eh, especialmente dentro del mundo de vida académica, digamos, los profesionistas, los universitarios, acuden mucho a los libros del Fondo de Cultura Económica porque tienen una gran cantidad de textos que son, pero no tenemos a otros lectores. Hay que conquistarlos. Y este director del Fondo de Cultura dijo, bueno, para conquistarlos hay que hacer una colección de libros para niños. Me lo ofrecieron a mí al principio, yo no lo acepté. Yo quería seguir haciendo otras cosas, pero ya estando ahí, pues bueno, ¿a quién le pedimos libros para niños? En México, por más que rascaras abajo de las piedras, no había autores ni autoras. No había. En ese entonces, estoy hablando de principios de los años 90. Y los pocos autores, autoras que había eran muy ñoños. Todos consideraban al niño como tonto y siempre tenían que usar diminutivos, ¿no? La mariposita y el cucuyito, que no sé qué, y todo en diminutivo, y los estaban como tontos. Y no como lo que realmente yo considero que son alguien, seres muy exigentes, buenos lectores, y y que no nos van a permitir que juguemos de esa manera con ellos. Y bueno, pues era lógico que me pidieran a mí cuentos. Los primeros títulos que publicó la colección era de autores y autoras de otros países y de Hispanoamérica, sí, tenía que ver con alguien que tenía más tradición, Argentina, Colombia, Cuba, tener más tradición ya formada en escribir libros para niños, cuentos para niños, literatura infantil. Y, y en México no existía eso. Ahora, después de estos años, ya el grupo de escritoras y escritores para niños que hay en México es amplísimo y ya de exportación, ya muchos libros se traducen, se publican en otros lados, se leen en otros lados,
tenemos la fortuna de que el Fondo de Cultura Económica es una editorial que tiene filiales en muchos países de Hispanoamérica y por lo tanto los libros están presentes, se lean o no se lean, pero están presentes en otros lados, cosa que no sucede con muchas editoriales, digamos, editoriales que sí son multinacionales, como antes Alfaguara, ahora se llama Lo que Leo, SM, que publican muchos libros. Bueno, los que publican en Argentina se quedan en Argentina y los de Chile en Chile. No viajan esos libros a otros países. En cambio, el Fondo de Cultura Económica, no estoy haciendo publicidad, nada más estoy dando una realidad, donde tiene filiales, que tiene filiales en muchos países, los libros están ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de entonces ya me convertí no nada más en un escritor de literatura infantil, además de escribir otras cosas, este, sino también en autor de muchas antologías para preescolar, primaria, secundaria, incluso preparatoria, como libros de texto para la enseñanza de la literatura mexicana iberoamericana. Y ese se convirtió así como en un mundo para mí del que he podido vivir y del que me encuentro más a gusto. Creo que ya nos dio la hora y ya se me acabó la voz. Y no sé si las ideas también, pero los quiero invitar y las quiero invitar a que pues me hagan alguna pregunta si hablé muy rápido o no se entendió lo que dije o tienen alguna pregunta que hacerme, pues con gusto las escucho. Emanuel Erenas. Hola Francisco, mucho gusto. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta con respecto a la literatura infantil y juvenil en la actualidad, ya que como todo, cualquier literatura, libro, etcétera, se está incorporando y está retratando la realidad conforme va haciendo. Y yo tenía una pregunta con respecto al asunto de la inteligencia artificial, por ejemplo, las tecnologías, en el asunto de cómo se estuvieran incorporando hacia esta literatura infantil y juvenil, si hay, ya sea en el abordaje de los temas, ya sea en la manera en la que se está haciendo, incluso si hay alguna noción a partir de la LIG en México. Pues mira, yo creo que no hay temas que estén prohibidos. Sin embargo, lo que se escribe sigue siendo, creo, mucho más fantasía. Y aunque estén incorporadas ya las nuevas tecnologías, no suelen ser lo más común. Y algo que dicho sea de paso, todas esas tecnologías pasan muy rápidamente de moda. Digamos, yo hablaba de máquinas de escribir o de pluma y papel, ¿no? Para escribir, que así empecé yo. Hoy ya se escribe, ahora que estoy inhabilitado por tener aquí una mano, un brazo, lastimado, he tenido que aprender a dictarle a la computadora, cosa que me parece así un horror. Pero bueno, pero yo digo, son pasajeros. Lo que importa realmente, más que estas nuevas tecnologías, es realmente las historias que se cuentan. Es qué es lo que se está diciendo y qué es lo que va realmente a penetrar dentro de la cabeza de un niño, ¿no? Les cuento así, no sé, que quizá el cuento más exitoso que tengo es un libro llamado La peor señora del mundo. Y es un cuento en el que es atemporal. Está situado en un lugar imaginario, como los cuentos de hadas o los cuentos de tradición popular. No hay nombres. Digamos, la Caperucita Roja es Caperucita porque está vestida así, el lobo feroz porque es un lobo feroz, Blancanieves porque tiene un rostro que es como la nieve, muy pocos son los que tienen nombres. Hansel y Gretel son nombres como decir Juan y María, son nombres muy comunes en alemán. Entonces,
Aquí también no lo tienen y es una historia que cautiva mucho a niñas y a niños, pero también a adultos. ¿Por qué? Fíjense que es un libro que yo escribí porque tenía una vecina que era realmente un horror de mujer. Y yo dije, para vengarme de ella, le voy a escribir su cuento. Empezó con una idea, como yo les decía al principio, pero la idea se quedó ahí empantanada durante 2 años. Me cambié de casa, me olvidé de mi vecina y después de esos 2 años, un día tuve una epifanía y se me ocurrió antes de dormirme la historia completa y en ese momento me levanté y la escribí. Terminé de escribirla como a las 5 de la mañana, de las 12 a las 5 de la mañana, y dije, qué bien, me gustó mucho la experiencia escritural, pero, pero no va a haber nadie que la quiera publicar. Y efectivamente yo la presenté al Fondo de Cultura Económica, que era mi casa editorial, que yo tenía ahí mis amigos. El editor se la dio a leer a sus dictaminadores de confianza y los 3 dictámenes fueron negativos. Dijeron, este libro no se puede editar. El editor, que era además amigo mío, pues se quedó así como en su oficina con una margarita diciendo lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico. Y al fin decidió publicarlo con una edición muy, muy sencilla, 2000 ejemplares. Y al ratito efectivamente fue prohibido en varias escuelas, algunos padres y madres de familia, asociaciones de padres de familia se quejaron y dijeron, ¿cómo pueden darle este libro a mis niños? Bueno, pues 30 y tantos años después, fue publicado en el 92, es el libro más vendido del Fondo de Cultura Económica. Lleva entre 600 y 700 mil ejemplares y, y es un libro que encanta por igual a niños que adultos. Y les digo esto, en algún momento, hace un poquito antes de la pandemia, eh, un promotor, músico y todo eso, me invitó a hacer un espectáculo con la peor señora del mundo y me dijo, mira, vamos a hacer una lectura, pero con música, con un grupo que se llama la Orquesta Basura y se llama así porque los instrumentos con los que tocan son hechos con materiales reciclables. Pero lo ensayamos, yo leí el libro, ellos tocaban música y armamos ahí un buen espectáculo. Y las primeras 2 presentaciones se llenaron hasta el tope. Había 350 gentes paradas, además, en el auditorio en el que se presentaba, en un auditorio muy de rockeros mexicanos, y solamente había adultos. Y solamente había adultos, primero porque empezaba a las 12 de la noche y segundo se vendían bebidas alcohólicas. Ya después se presentó en otros lados y pues, pero ¿cómo es que un libro para niños puede cautivar y juntar y atraer a el mundo adulto? Bueno, creo que ahí está así como una gran parte de lo que somos, ¿no? Ya me desvié por otro lado, pero bueno, ahí estuvo Emanuel. Hola Francisco. Yo tengo una Uy, pregunta de un compañero que no se pudo conectar, Guillermo, que me la pasó y te la voy a hacer en nombre de él. Dice, ¿el autor o autora de literatura infantil debería tener en cuenta a los padres, escuelas y demás mediadores que reciben primero los textos antes de que lleguen a los niños? pues mira, sí y no. Yo no le he tenido miedo a eso. Yo quise publicar algún día ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, De Guillermo. México. Ok. Sí, Yo algún día tuve la brillante, entre comillas, idea de querer publicar un libro que se llamara Pinche. Pinche en México, pues es una palabra de uso cotidiano, pero no es buen vista. Eso no se dice en una familia decente, ¿eh? En el comedor, ¿no? Pero yo dije, ¿cómo voy a publicar un libro que se llama Pinche? Este, pues, me van a tirar de loco, ¿no? Y estuve 7 años con esa idea.
hasta que decidí un día tomar el acento más norteño de México, que dicen inchi o inche. Y entonces escribí un libro que se llama Inchi Parofe. Y ese no hay lector, niño o adulto, que no identifique ese inchi con la palabra pinche, que por cierto, según José Emilio Pacheco, es la palabra mexicana más autóctona que tenemos. Entonces, bueno, yo decidí hacerlo y me aventé, y es un libro que ha tenido su éxito dentro de el mundo adulto y dentro de las infancias. Entonces, sí hay, los padres de familia suelen ser muy sensores, y yo he tenido que me he tenido que autocensurar en ciertos momentos, especialmente cuando he hecho antologías. Decía que había hecho antologías para preescolar, primaria y secundaria, y hay textos así. Yo tengo otro cuento que se llama Los pinches chamacos, que es un cuento de niños asesinos. Lo escribí para adultos, pero salió una edición muy pequeña, que vale 12 pesos, o sea, no cuesta nada, está en las librerías, y jóvenes lo leen al por mayor, se llama Los pinches chamacos, ¿no? Y son niños asesinos. Bueno, vi que no había que temerle a las palabras, ¿no? Que sí lo hace mucho el mundo adulto. Y te digo que yo me he autocensurado porque pienso en las editoriales. Yo cuando leía este cuento a los pinches chamacos en, en algunas escuelas, los jóvenes, especialmente jóvenes, se quedaban así maravillados. Es más, desde que decía, les voy a leer un cuento que se llama Los pinches chamacos, silencio total. Y se los leía y ya. Y después los comentarios venían por igual, ¿no? Pero las autoridades escolares, ¿cómo te atreves a leer un cuento así? Además, niños asesinos. Bueno, pues ahí está, ahí está. Hay una obra de teatro que cambió de nombre, se llama Los Niños Perdidos, que tiene 22 años poniéndose en escena con ese mismo texto. Entonces, yo te decía, para esos libros de texto, especialmente para edad secundaria, yo he estado tentado a poner cuentos así, pero viene la censura de los padres de familia que dicen, ¿cómo le van a poner a mi hijo, a mi hija, un texto que dice la palabra cabrón o pinche o lo que sea, ¿no? Se quedan así asustados y no, que no entre a la escuela. Pues son censores. Entonces yo, para evitar estos problemas, porque además una editorial, si no vende el libro, pues no funciona, ¿no? Entonces me autocensuro en esas cosas y trato de no poner cosas que puedan ser catalogadas por estos sensores de la familia, y así lo hago, ¿no? Oye, tenía una duda, mira, hace poco en una charla que nos dieron, y yo la verdad era pues una sospecha que tenía también ya de que los audiolibros están creciendo mucho en la literatura para adultos. Me pregunto si pasa lo mismo con ese formato en la literatura infantil, si tú tienes algunas estadísticas o algo que te indiquen tus editores que en los niños también está creciendo ese formato de audiolibros. Pues mira, la única experiencia que tengo es personal. Hace aproximadamente, no tengo que checarlo, pero 6, 7 años, digamos, me pidieron derechos de 10 libros míos para hacer los audiolibros. No me acuerdo el nombre de la empresa, que está en New Jersey, en Nueva York, bueno, New Jersey. Y les va tan bien que recibo mis regalías anuales, $4, $6, luego baja uno. Así les va de bien. Y está La Próxima del Mundo y están otros cuentos así que, digamos, podrían tener. Yo hasta el momento, y conozco, me vi recientemente con la primera persona que lanzó los audiolibros en México, y ella sí le iba muy bien, pero no con libros para niños. Quería preguntarte qué tanto
te involucras con la parte como más gráfica de tus libros, es decir, con las ilustraciones, el diseño, que bueno, me imagino que tiene un peso bastante importante también en la literatura infantil. Pues mira, no me involucro, salvo cuando me dan la oportunidad de yo elegir. Yo siempre digo, yo quiero que me ilustre el Fisgón, que es el que ha ilustrado 15 de mis libros, digamos de unos 30 y tantos que tengo para niños, me ha ilustrado 15 y yo me siento más a gusto con él. Cuando yo pienso en un cuento, los personajes ya están como dibujados por él mismo, pero las editoriales, porque no siempre publico en la misma editorial, quieren desmarcarse y no ser igual a otras editoriales, ¿no? Especialmente Fondo de Cultura Económica, que es donde tengo más libros publicados. Y entonces dicen, no, queremos nuestra propia ilustración y entonces ya. Sí ha habido casos en los que me enseñan la ilustración. Uno de ellos es un libro que se llama Hoja de Papel, que me ilustraron 2 veces y las 2 veces yo me negué. Yo dije, no, perdón, esos no son mis personajes, esa no es mi historia. Digo, es que ya le llamamos al Fisgón y no tiene tiempo, y él nunca tiene tiempo. Digo, ¿qué? ¿Se tarda un año más? Prefiero esperar un año, pero que se haga ilustrado por él. Y en efecto, prefería esperar y que fuera ilustrado por el Fisgón a que fuera una ilustración que no tuviera nada que ver con lo mío, ¿no? Hay una pregunta en el chat, entonces la puedo leer. Eh, Sí. Dice, buenas noches, Francisco. Quisiera preguntar lo siguiente. Si no tenemos en cuenta esa censura de la que hablabas, ¿crees que los niños puedan leer sobre cualquier tipo de tema? Y luego dice, ¿qué libro podrías recomendar para mi hijo de 11 años que se está aburriendo que le lea cuentos todas las noches? Bueno, la primera pregunta, ¿cuál era? Que si hay algún, ¿crees que los niños puedan leer sobre cualquier tipo de tema? Ah, bueno, hay temas que no le interesan a un niño, ¿no? Temas que francamente no les interesan o que no están bien tratados, porque también es cuestión del tratamiento que se le da, no el tema en sí mismo, sino el tratamiento que se le da a ese tema. Entonces, yo lo veo así. Ahora, a un niño que no ha sido cautivado por la lectura a los 11 años, pues a lo mejor ya no hay mucho que hacer, porque lo que sí tenemos ahora es un abanico de posibilidades tan extenso que, la verdad, ahora, yo no creo en que haya que obligar a un niño a leer. Eso lo decía un autor francés al hablar de la lectura en Francia, dice, hay 10 derechos imprescriptibles del lector y uno de ellos es el derecho a no leer. Y yo estoy de acuerdo, alguna vez escribí un texto basado en eso que se llama Los 10 derechos del niño lector. Y también dije, en el que voy a coincidir y que estoy de acuerdo con él, y de esto parte mi reflexión, es el derecho a no leer. Y entonces no hay que obligar nunca a un niño. Ahora, la otra respuesta que yo tendría es algo que cautivó a un lector, no necesariamente va a cautivar a los demás. Cada quien tendría como su puerta de entrada a la literatura de distinta manera. Y yo insisto, los cuentos de hadas para más pequeños son una maravillosa y genial puerta de entrada a la literatura infantil, ¿no? También hay otra pregunta acá en el chat que dice, Francisco, nos hablas de la autocensura que has vivido en cuanto a algunas expresiones. ¿Te ha pasado lo mismo con algún tema? Estamos en un momento en el que hay temas muy importantes que tocar, pero a la vez muy sensibles. Pues sí es. No es que me haya yo autocensurado en ese sentido, pero sí hay temas muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. A pesar de que, por ejemplo, la muerte está muy presente en la literatura infantil, muy presente, el abandono, la muerte, pues hay grandes libros y grandes textos que se han escrito para públicos, para las infancias. No sé, recuerdo alguno de Toño Malpica que habla de la muerte del abuelo. Es un libro fuerte, difícil, pero muy comprensible para un niño. Y vuelvo a lo mismo, no es el tema,
sino el tratamiento que se le da al tema. Hola, otra vez. Hace ratito estabas mencionando que incluso la literatura infantil y juvenil llega a mover a los adultos, a los niños que ya superan cierta edad. Quería preguntarte si tuviste alguna experiencia con algún adulto que se haya acercado contigo a compartirte esa experiencia de lectura, ya sea a partir de tus propios libros, de cómo les han movido tus historias, por ejemplo, pero ya en una edad adulta. Sí, sí, muchos, muchos. Y la verdad sí son muchas las historias y cotidianas, muy cotidianas. Este personaje de La Peor Señora del Mundo mueve a muchos adultos a disfrazarse de La Peor Señora del Mundo. Y hablo hombres y mujeres. Ha habido concursos incluso de disfraces en que por igual niñas y niños se disfrazan de La Peor Señora. Y y maestros que yo los he visto disfrazados de La Peor Señora. Entonces sí los mueve mucho, y son libros que, según me platican, entonces los regalan por cantidades y los leen también mucho, ¿no? Los leen en voz alta, en y los regalan. Pues me da mucho gusto haber participado con ustedes. Eh, Sé que ya tiene mucho tiempo este programa. Las 2 veces que no pude asistir, no crea que suelo nunca cancelar algo que tengo previsto, pero bueno, la primera vez me rompí 3 costillas, y la segunda vez, hace 3 semanas, me rompí un hueso de la muñeca, y eso me ha tenido, las 2 veces que me tocaba justamente estar con ustedes, he estado hospitalizado. Así es que, y esta vez tenía que ir con el doctor, pero dije, ya no lo puedo cancelar. Entonces, más bien cancelé el doctor, bueno, lo pospuse, no lo puedo cancelar, lo tuve que posponer, pero, pero bueno, sé que es un programa que ha estado funcionando, que ya tiene mucho tiempo, y el hecho de que se pueda tomar de esta manera así virtual, a través de un Zoom, pues me parece también algo muy, que da muchas posibilidades a quien quiere ser escritor o a quien le interesa nada más estos temas. Supongo que han tomado con poetas, con novelistas, con narradores, con ensayistas, distintos, distintos temas, distintos proyectos. Y bueno, pues espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Ofelia, y muchas gracias también al grupo por su participación en esta conferencia, que nos deja muy contentos. Y también gracias a quienes la van a ver en el canal de YouTube de Literatura UNAM. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras actividades, de toda la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura y de la Escuela de Escritura de la UNAM. Hasta luego.